Hola, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión vamos hasta la frontera entre Colombia y Ecuador. Recientemente el presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó un decreto en el que declara a dos disidencias de las FARC y al ELN como grupos armados organizados y además actores del conflicto armado interno de Ecuador. El anuncio se hizo luego de la masacre de 11 militares ecuatorianos en la provincia amazónica de Orellana. Hoy quisiéramos analizar la expansión en Ecuador de estos grupos armados ilegales colombianos con el politólogo Jorge Mantilla. Él es investigador y PhD en Criminología, Derecho y Justicia y nos acompaña a esta hora desde Bogotá. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias, Jorge. Bueno, en la práctica, ¿qué significa que el gobierno ecuatoriano haya declarado a los comuneros del sur del ELN y al Frente Oliver Sinisterra y los comandos de la frontera, ambas disidencias de las FARC, como grupos armados organizados que además son catalogados como actores del conflicto armado interno de ese país? Bueno, significa que Ecuador considera que estos grupos son una amenaza a la seguridad nacional y la declaratoria en sí misma lo que posibilita es utilizar las fuerzas militares para combatir a estos grupos. Esto sucede sobre todo en el marco del reciente homicidio de 11 militares por parte de comandos de frontera en una provincia fronteriza del Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. De tal manera que Ecuador, que viene de una crisis de seguridad pública desde hace por lo menos 2 años, siendo el país más violento de América Latina en este momento, intenta de alguna manera coordinar, sumar recursos en términos militares para poder combatir a estos grupos. Jorge, ¿cuáles son esos factores que están detrás de la expansión de estos grupos irregulares armados en Ecuador? Bueno, en primer lugar es de alguna manera, desestructuración del mercado de la cocaína a nivel global. Recordemos que mientras Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína a nivel global, Ecuador ha cobrado relevancia en términos de la transición, del transporte de esta droga hacia Estados Unidos y hacia el Pacífico. Desde el 2022, Ecuador se ha convertido en un hub transnacional del tránsito y transporte de cocaína, particularmente a través de los puertos de Esmeralda y de Esmeraldas y de Guayaquil, y con ello ha creado una ventana de oportunidad para que carteles mexicanos, mafias europeas o grupos armados colombianos puedan de alguna manera operar y adquirir relevancia en este país. Bueno, pero ¿en qué momento Ecuador dejó de ser un simple corredor logístico de estos grupos ilegales colombianos para convertirse en lo que parece ser ya un campo de operaciones? Tiene que ver con la desmovilización de las antiguas FARC en el 2016 en Colombia a partir del proceso de paz y tiene que ver con una característica particular de la frontera sur de Colombia, que es el enclave de cocaína que tenemos en los departamentos del Putumayo y en los departamentos de Nariño. Con ello, Ecuador adquiere mayor relevancia, también teniendo en cuenta no solamente el mercado europeo, el mercado estadounidense, sino el incremento del consumo en otros países de América Latina como Argentina o como Brasil. En esta perspectiva, teniendo en cuenta la debilidad institucional de Ecuador, que además cerró su Ministerio de Seguridad o de alguna manera lo desestructuró su política de seguridad desde el 2018, pues definitivamente convergen diferentes factores. Lo que acabo de mencionar con la debilidad institucional del Ecuador y también con un proceso de fragmentación criminal que ha sucedido en este país a partir de la fragmentación de un grupo criminal antiguamente conocido como los choneros.
Jorge, ¿considera usted que la poca sintonía política que hay entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es finalmente un obstáculo para que se pueda hacer frente a estas organizaciones de forma conjunta, de forma, digamos, más estructurada? Desde luego, los estados enfrentan enormes retos en materia fronteriza. En primer lugar, porque en general en América Latina y particularmente en esta región que estamos hablando, que es la Amazonía colombiana y ecuatoriana o la frontera pacífica, ambos estados, tanto Colombia como Ecuador, enfrentan serios retos en materia de monopolio de la fuerza, control territorial, provisión de justicia y seguridad y por tanto sería determinante que hubiera mayores niveles de cooperación regional. Esto no solamente compete a Ecuador y a Colombia, sino se inscribe, por ejemplo, en el marco de lo que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, como lo es la OTCA, en el cual de alguna manera hay unos intereses regionales alrededor de fenómenos como la minería ilegal, como el narcotráfico, como el tráfico de especies, como el tráfico de madera. Jorge, ¿cuáles son las mayores diferencias de esta expansión de grupos armados ilegales colombianos en Ecuador con la que se experimenta, por ejemplo, en Venezuela? En primer lugar, es la frontera con Venezuela, es una frontera sobre todo de tránsito. Tenemos allí un grupo que es el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que en los últimos años se ha convertido en un grupo binacional que de alguna manera cuenta con la colaboración, con la connivencia, con la cooperación del Estado venezolano, en el cual el Estado venezolano ha delegado ciertas funciones de control fronterizo, como lo es la función, por ejemplo, migratoria o aduanera en manos del ELN. El ELN en los últimos años se ha convertido en la autoridad aduanera y migratoria. Por el contrario, en el caso ecuatoriano, lo que estamos viendo es un escenario de expansión de un grupo particularmente colombiano, como es el caso de comandos de frontera, pero sobre todo asociado a fenómenos de tránsitos internacionales. Recordemos que Ecuador tiene puertos en el Pacífico, eso lo hace de alguna manera un escenario privilegiado en términos logísticos para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa, y esto se da, por supuesto, en el marco de una debilidad en términos de cooperación bilateral. Como tú bien lo dices, Carol, la coordinación regional, la cooperación bilateral serían elementos definitivos para poder desarrollar una estrategia coordinada de seguridad. Jorge, en Colombia el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha tenido desde que estaba en campaña una iniciativa llamada de paz total. Sin embargo, no ha funcionado nada bien. Esa fragilidad que parece tener el Estado colombiano frente a grupos armados como las disidencias de las FARC o el ELN, ¿cree que ha sido también algo que ha facilitado la expansión de estos grupos a fronteras como la ecuatoriana? Desde luego, lo que sabemos en el marco de la paz total es que los grupos se han expandido geográficamente, han crecido en el número de combatientes o de hombres que están en sus filas y han evolucionado desarrollando nuevas maneras de operar, fenómenos como la extorsión, como el reclutamiento forzado, como la imposición de normas y reglas a nivel social, se han venido expandiendo en el sur de Colombia y particularmente en el caso de comandos de frontera, que parece ser el grupo que tiene mayor incidencia a nivel regional, no solamente en el sur de Colombia, sino también en Ecuador y Perú, hay una negociación con este grupo que de alguna manera ha posibilitado que este grupo se fortalezca, dado el cese al fuego bilateral con este grupo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de estas expansiones? ¿Qué es lo que buscan estas disidencias de las FARC y el ELN con esta tarea que está significando graves problemas en esta ocasión para el gobierno ecuatoriano? Bueno, hay un proceso que es importante mencionar, que es el proceso de diversificación de las economías ilícitas.
Por supuesto, el narcotráfico sigue siendo la principal economía en estos enclaves, como lo venía mencionando anteriormente, en el caso del Putumayo y el caso de Nariño, que son enclaves principalmente cocaleros, pero en los últimos años hemos visto una diversificación de esas economías hacia otros escenarios, como por ejemplo la minería ilícita. Recordemos, por ejemplo, que el oro tiene un precio histórico a nivel mundial. Ahí hay unos incentivos particularmente para hacer extracción de oro que sale por Ecuador, que de alguna manera también se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana. Estamos hablando de tráfico de migrantes, de tráfico de especies, de minería ilícita y fundamentalmente de escenarios de extorsión. Bueno, además de esta frontera ecuatoriana, ¿hay otras en la región en la que estos grupos armados ilegales estén intentando expandirse? Sí, América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo en términos de tasa de homicidios. En el caso colombiano tenemos un fenómeno de expansión no solamente en la frontera con Ecuador, sino por ejemplo también en la frontera con Panamá, donde hay un escenario en el Darién de tráfico de migrantes. Eso por supuesto viene cambiando a partir de las políticas migratorias del gobierno Trump. Es decir, ya los flujos no solamente son de salida de migrantes, sino también de regreso de los mismos. Por supuesto, la frontera con Venezuela sigue siendo un escenario muy delicado en términos de seguridad y en general las fronteras amazónicas, es decir, la triple frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, o la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, son escenarios determinantes en materia de crimen organizado. Jorge, y antes de despedirlo, le quisiera preguntar si cree usted que con políticas como la anunciada por el gobierno ecuatoriano sean suficientes para, por lo menos, detener el avance de estos grupos ilegales en países como Ecuador. Está por verse. En general, somos escépticos en la medida en que se ha privilegiado un enfoque exclusivamente militar de uso de la fuerza, pero es evidente que Ecuador y en general los países de América Latina requieren de una seguridad mucho más integral que tenga en cuenta, por ejemplo, a las poblaciones indígenas, que desarrolle capacidades en términos de investigación criminal, de inteligencia, que sea capaz de proteger a la sociedad civil, como los defensores del medio ambiente, como las poblaciones indígenas, como las comunidades locales. Por ello, es muy importante que estos temas se pongan sobre la agenda política, se pongan sobre la agenda regional, teniendo en cuenta que en los próximos meses hay una cumbre de ministros amazónicos, como el caso de Ecuador, convocada por Colombia, que en el mes de agosto hay una cumbre de presidentes y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en este marco de cooperación regional. Jorge Mantilla, politólogo e investigador, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.